Hola a todos, mi nombre es Claudia Méndez y soy doctora en Psicología de la Educación. En esta ocasión les voy a presentar un trabajo sobre el acompañamiento a la práctica inclusiva a través de la metodología por proyectos. Bueno, como podrán visualizar en la pantalla, esta presentación está organizada en una introducción, las preguntas de investigación, la metodología, los resultados y unas conclusiones. Bueno, sobre la introducción podemos decir que en México a partir del año 2022 se vive una reforma curricular con cambios en los planes y programas de estudios de educación básica. Uno de los cambios más notorios de los planes y programas es el surgimiento de ejes articuladores, que son un tipo de contenido orientado al desarrollo de valores y capacidades humanas, presentes en el perfil de egreso de todos los alumnos. La inclusión es considerada el primer eje, que desde un enfoque decolonial se entiende como el desarrollo de prácticas intencionadas que aseguran la educación de todos los alumnos en un contexto incluyente, democrático, justo, solidario y basado en el bienestar de todos. Este cambio de enfoque de la inclusión conlleva un desafío para el profesorado, ya que comporta de la comprensión profunda del enfoque decolonial de la inclusión y la diversificación de metodologías didácticas sociocríticas que respondan a las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos en igualdad de oportunidades y condiciones en el marco de equidad. Desafío que si bien se puede superar a través del acompañamiento en la práctica docente en el aula y la escuela como medio para desarrollo profesional. Sin embargo, existe poca evidencia que dé luz de cómo llevar a cabo estos procesos formativos situados en el contexto real de práctica ajustado a las necesidades tanto de los profesores como de los alumnos. Por tanto, nos planteamos dos preguntas de investigación. Es decir, cuál es la estructura de las actividades formativas para el desarrollo de prácticas inclusivas y cuáles son los significados compartidos entre las participantes en las actividades para el trabajo por proyectos en la práctica docente inclusiva. Respecto a la metodología, bueno, pues se hizo una aproximación cualitativa etnográfica a través del estudio de casos. El contexto de la investigación es parte de un programa formativo permanente dentro del Sistema Educativo Nacional entre personal de una unidad de servicios de apoyo a la educación regular, es decir, una USAER, y el personal del de un jardín de niños. Para más información, ver en Colomina y Méndez. Las participantes son una maestra de apoyo de dicha USAER y una educadora sin experiencia en prácticas educativas inclusivas. La recolección de datos se lleva a cabo a través de grabaciones de audio y video en sesiones formativas entre las participantes en el aula y en la escuela, además de la recolección de materiales de apoyo a la docencia, como son el informe de evaluación psicopedagógica, una propuesta de apoyo, las planificaciones didácticas, etc. El análisis de casos se realizó con una metodología basada en el estudio de la actividad conjunta entre formadoras y educadoras. Este modelo de análisis se divide en dos niveles. Un primer nivel que permite identificar de qué manera se estructura y organiza la actividad conjunta formativa y que utiliza como unidades la secuencia formativa, las sesiones formativas, los segmentos de interactividad formativa. En este caso ya miraremos los resultados respecto a este nivel. Y un segundo nivel que se lleva a cabo a través de un análisis de contenido que permite identificar tanto las ayudas formativas como los significados compartidos. Este nivel tiene por unidades de análisis tanto el turno conversacional como el fragmento de turno conversacional. Bueno, de los resultados podemos decir que la estructura, bueno, primero responder a la pregunta, ¿cuál es la estructura de actividades formativas para el desarrollo de prácticas inclusivas? En este trabajo solamente explicamos dos, que son las secuencias formativas, que son un conjunto de actividades que incluye sesiones de preparación, desarrollo y evaluación. Es decir, que las sesiones mismas también es un tipo de actividad en la que identificamos dos tipos de modelado. Un modelado discursivo de los procesos reflexivos, que en las sesiones de planificación y evaluación, y un modelado de la acción, es decir, de la práctica docente inclusiva en el aula con el conjunto de niños en un contexto inclusivo, ¿vale? ¿Qué más decir? Bueno, que identificamos más significados, la construcción de más significados, tanto en las sesiones de planificación como de evaluación, dado que en estas sesiones es donde se dialoga, se reflexiona acerca de lo que sucede en la práctica docente inclusiva en el aula con los niños.
Respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con cuáles son los significados compartidos entre las participantes en la actividad formativa para el trabajo por proyectos en la práctica docente inclusiva, bueno, decirles que estos resultados los separamos por sesiones de formación. Estos primeros resultados son los de las sesiones de preparación, es decir, de qué se dialoga reflexivamente antes de que suceda la práctica. Y bueno, las categorías que emergieron pues son sobre las adaptaciones curriculares que se desarrollan para los niños, ¿no? La planificación didáctica, la metodología en relación al contenido de aprendizaje con todos los niños del grupo, no nada más con algunos de ellos, sino para todos, la diversificación de las actividades o metodologías, los ajustes a esas actividades, la evaluación de la actividad instruccional a desarrollar, ¿no? Previamente a llevarla a cabo, o sea, pero que ya se contempla desde una sesión de planificación o preparación. Algunos ejemplos, bueno, pues aquí muestro de qué manera se hizo la transcripción del diálogo reflexivo en estas sesiones de preparación entre formadora y educadora, en la que están hablando sobre los proyectos y cómo se ponen de acuerdo respecto a cómo se iniciará el proyecto. Voy a leer algunos fragmentos, no todos, para que podamos darnos una imagen de cómo sucedió este diálogo, ¿no? Y dice la formadora, un proyecto sería una modalidad de trabajo y la podríamos iniciar en este caso previendo que con el grupo queremos a lo mejor poner una tiendita, un mercadito o algo referente. Usted puede hacer un tipo de aplicación de conteo, ¿no? Porque están trabajando o quieren trabajar matemáticas. Y dice la profesora o educadora en formación, como dice en la propuesta de apoyo para el alumno con síndrome de Down, de los pesos, de las medidas, ¿no? Y entonces dice la formadora, de los pesos, de medidas, de todo lo que vayamos trabajando para que a ella le sean más vivenciales, sí. Por eso debemos hacerlo más aplicado a su vida, ¿sí? Que ella lo pueda aplicar continuamente en su vida cotidiana. Entonces, primero, para esto tendríamos que hacer un proyecto. Se puede decir que parte de una necesidad, ¿sí? Un proyecto, entonces, esta necesidad vamos a retomarla para poder trabajar partiendo de lo que ellos conozcan, de lo que sería en sí su comunidad, qué tipo de comercios existen. Siguen hablando y la formadora dice además, como escribiendo en la planificación, salida a la comunidad cercana para que todos puedan asistir, para no ir tan lejos, para que observen y conozcan los comercios que están cerca del jardín. Siguen hablando y dice, después de que hagamos ese recorrido, regresamos al grupo y ya de regreso en el grupo ya plantearíamos una pregunta detonante. Bueno, del recorrido que hicimos ahorita, ¿qué les llamó más la atención conocer? ¿Qué les interesó? ¿Qué pudieran trabajar dentro de nuestra aula, etcétera? Esa es la palabra que vamos a manejar, lo vamos a jugar. Si pudiera leerse todo el fragmento, bueno, se identificaría también que la formadora en este último fragmento de turno orienta, ¿no? De qué manera la profesora puede iniciar el proyecto a partir de esta salida con los niños. Ahora, de los resultados, de cuáles son los significados compartidos entre las participantes en la actividad formativa en el trabajo por proyectos en las sesiones de evaluación, vemos que algunas categorías se mantienen, pero otras aparecen o cambian. En este caso, en la evaluación se habla más sobre la metodología específica, es decir, los proyectos, en relación a la diversificación de actividades, los apoyos específicos a través de los materiales que se utilizan para todos los niños, el registro de la evaluación de los participantes, la evaluación de la actividad instruccional, la evaluación de la actividad instruccional desde la perspectiva de la niña, es decir, cómo ella se incluyó en la actividad y cómo los demás también sintieron que incluyeron a la pequeña, la evaluación del desempeño del grupo clase en forma general. Y pues bueno, también aquí un fragmento algunos turnos conversacionales de cómo formadora y educadora fueron dialogando reflexivamente en la evaluación al respecto, ¿no? Y dice la educadora, pues la verdad te voy a decir una cosa, sinceramente a veces uno lo piensa más y esto me da la pauta para trabajar más proyectos. La formadora dice, ¿verdad que sí? Son bonitos. La educadora dice, las situaciones didácticas y secuencias son buenas y dan para mucho. Yo que no había trabajado desde hace mucho tiempo en la práctica docente, pues me ubica para orientar los aprendizajes, pero estos proyectos la verdad son muy ricos.
formadora dice, son enriquecedores. La educadora dice, ok, referente a los alumnos, bueno, yo creo que esta actividad es muy rica, sobre todo para la organización y esperar turnos. Los niños ansiosos pueden esperar y aguardar su turno, comentar ideas, se involucran a todos, etcétera, ¿no? La formadora dice, exacto, darle su tiempo a todos. Por ejemplo, sabemos que su grupo es inquieto, sin embargo, sus aportaciones son buenas. La cuestión también ahí es que hay que saberlos enganchar y darles a ellos lo que necesitan, ¿no? Y bueno, en este ejemplo podemos ver algunas de las categorías que se mencionaron anteriormente, pero también nos permite visualizar de qué manera la profesora le está dando sentido a esta actividad formativa que compartieron en el aula y que pueden dialogar de cómo fue la actividad y qué significados compartieron a partir de esta práctica sobre los proyectos. En conclusión, los resultados del análisis realizado nos han permitido contar con evidencia empírica de cómo se estructuran actividades de formación en el aula y en la escuela, que tengan sentido para los profesores en formación, dado que surgen de las necesidades reales en la práctica y son respondidas en ese mismo contexto a través de situaciones de modelado de la acción y del modelado discursivo de los procesos reflexivos, a partir de una experiencia compartida de procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula con todos los alumnos que integran un grupo. Además, podemos contar con categorías de análisis que den luz sobre aquellos significados de los que hablan los profesores cuando se refieren a la práctica docente inclusiva, en específico, al implementar los proyectos como una forma de responder a la diversidad. Pues eso sería todo. Dejo unas referencias para su consulta. Muchísimas gracias.